Bueno amigos, esta es nuestra cuarta parte de nuestro tutorial de Microsoft Office PowerPoint 2007. Nos quedamos anteriormente en lo que era en añadir texto nuevo. Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de PowerPoint no sea suficiente, por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva. Para añadir un texto nuevo o un cuadro de texto, haz clic en el botón cuadro de texto de la pestaña insertar. Verás cómo el cursor toma este aspecto en forma de cruz. Donde quieras insertar el nuevo cuadro de texto, haz clic con el botón izquierdo del ratón manteniéndolo pulsado, arrástralo para definir el tamaño del cuadro de texto y suéltalo cuando tengas el tamaño deseado. Dentro del cuadro tienes el punto de inserción que te indica que puedes empezar a escribir el texto. Introduce el texto. Una vez que hayas terminado de insertar el texto, haz clic en otra parte de la diapositiva o pulsa dos veces Escape. Trabajaremos con tablas en esta ocasión. Una diapositiva, además de insertar texto, gráficos, etc. También podemos insertar tablas que nos permiten organizar mejor la información. Como podrás comprobar a continuación, las tablas de PowerPoint funcionan igual que Microsoft Word. Si no has manejado con anterioridad tablas, te aconsejamos que visites nuestro básico. Crearemos una tabla. Para insertar una tabla en una diapositiva, sigue estos pasos. Despliega el menú tabla de la pestaña insertar. Si lo haces a través de la opción insertar tabla, que es esta, verdad, que te estoy señalando en este instante, te aparecerá una ventana que es esta, que podrás indicar el número de columnas y filas. Una vez determinado el tamaño de la tabla, pulsa aceptar y aparecerá una tabla en la diapositiva junto con la nueva barra de herramientas que te permitirá personalizar la tabla. Otra opción para crear una tabla es desplegar el menú y establecer su estructura utilizando la rejilla. Los cuadros naranjas determinan el tamaño de la tabla, que aparece indicando en la cabecera del listado. En nuestra imagen vamos a crear una tabla con 7 filas y 4 columnas. Para insertar texto en la tabla, únicamente sitúate en el recuadro o celda donde quieras escribir. El cursor se convertirá en un punto de inserción y podrás empezar a escribir. Puedes aplicar al texto de la celda las mismas opciones o el mismo formato que hemos visto en el tema 9. Por ejemplo, se puede subrayar, cambiar su tamaño, el color de la fuente, justificar, desde al centro, etc. Para cambiar de celda puedes hacerlo con las flechas o con la tecla de tu tabulador. Eliminaremos una tabla, fila o columna. Para eliminar una tabla tienes que hacer clic sobre uno de los bordes de la tabla para seleccionar y pulsar suprimir. Para eliminar una fila, sitúate en alguna de las celdas de la fila a eliminar y en la pestaña presentación selecciona la opción eliminar filas, que está en esta sección aquí, como tú ves. Para eliminar una columna, sitúate en una de las celdas que pertenezcan a la columna que quieras eliminar y en la pestaña presentación selecciona la opción eliminar columnas. Si quieres eliminar dos o más columnas o filas al mismo tiempo, solo tienes que seleccionar varias celdas utilizando la tecla Shift mayúsculas y después eliminar filas o eliminar columnas. Eliminaremos filas o columnas. Al igual que podemos eliminar filas y columnas, también podemos insertar nuevas filas o columnas en una tabla
que ya tenemos creado y que por cualquier motivo tenemos que ampliar para insertar una nueva fila. Primero tenemos que saber a qué altura de la tabla queremos insertarla. Después nos situaremos en alguna de las celdas de la fila aproximada al lugar donde queremos insertar la tabla o la nueva fila. A continuación utilizaremos las opciones insertar filas en la parte inferior por debajo de la fila en la que queremos encontrarnos, o seleccionaremos la opción insertar filas en la parte superior por encima de la fila en la que queremos encontrarnos. Para insertar una nueva columna el proceso es similar. Sitúate en la columna más cercana al lugar donde quieras insertar la nueva columna. Después selecciona una opción de la pestaña presentación, insertar columnas a la izquierda o insertar columnas a la derecha, según donde quieras situar la nueva columna. Trabajaremos con gráficos. Los gráficos se utilizan muy a menudo en las presentaciones por su facilidad de esquematizar gran cantidad de información. PowerPoint incluye muchos tipos de gráficos que más adelante puedes ver. Insertaremos un gráfico. Para insertar un gráfico en una diapositiva únicamente tienes que utilizar o pulsar el botón gráfico de la pestaña insertar y se abrirá un recuadro de diálogo para que escojas el tipo de gráfico que quieres mostrar. Selecciona uno y pulsa aceptar. En la lista de la izquierda selecciona el tipo de gráfico que te gusta. Inmediatamente te aparecerá unos subtítulos de gráficos en la zona de la derecha, que son estos de la ventana, ¿verdad? En la derecha de la ventana, que están relacionados con el tipo genérico que has elegido anteriormente. Selecciona el gráfico que más te guste, pero te aconsejamos que si quieres que te sea de utilidad, busca el gráfico que te permita representar y captar la información fácilmente. PowerPoint insertará el gráfico en la diapositiva y te mostrará la hoja de datos